módulo de esta semana es, bueno, el módulo correspondiente a este mes es básicamente el tercero, ¿no? Niveles de organización de los seres vivos. Y la semana pasada, si más no recuerdo, quisiera que me hagan recordar si es que me estoy equivocando, hemos visto hasta células, ¿cierto? Sí, Miss. Bien, genial. Entonces el día de hoy ya nos toca el siguiente nivel. ¿Se acuerdan cuál es el siguiente nivel? Hablamos primero de un primer nivel que es atómico, ¿cierto? Molecular. Después organelas, ¿qué más? Vamos a la célula y ya de ahí nos tocaba que las células que conformaban, ¿se acuerdan? Cuando se unían, ¿qué iban a formar? Van a formar jóvenes tejidos, ¿bien? Vamos del nivel atómico, molecular, organelos, la célula, que es la unidad más básica de vida porque ella realiza absolutamente todo, realiza absolutamente todas las funciones así en su diminuto tamaño microscópico, ¿bien? Y le da origen ¿a quién? A los tejidos. Ellas se van a unir de acuerdo a las funciones que cada una de ellas va a cumplir con la finalidad de poder trabajar en conjunto, ¿bien? Y poder darle pues al ser vivo, obviamente, la mejor sostenibilidad, ¿no? Bien, y ahí se van a formar los tejidos. A ver, ¿alguno de ustedes conoce algún tejido? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha presenciado? ¿Tiene alguna idea de su organismo? ¿Cuál vendrían a ser los tejidos? A ver, chicos, ¿tienen alguna idea de cuál de todas las partes de su cuerpo o es un tejido? Sí, profesor, porque cada tejido tiene células. Ya, excelente. Bien. Ahora, ¿qué tejidos tenemos en nuestro organismo? Por ejemplo, yo les voy a asegurar que ustedes han visto el tejido sanguíneo. ¿Cuál es? Todos ustedes en algún momento han visto su tejido sanguíneo. ¿Cuál vendría a La ser su sangre. tejido? La sangre, ¿no? Excelente. La sangre es un tejido. Aunque ustedes no lo puedan creer, la sangre es un tejido. ¿Y cómo se llama? Tejido sanguíneo. Bien. Dentro de ella, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué células vamos a encontrar? ¿Tienen alguna idea de qué células encontramos en el tejido sanguíneo? Seguro sí han escuchado hablar de ellas, pero no se acuerdan. ¿Qué células hay en el tejido sanguíneo? ¿Qué células tenemos en la sangre? Los Les hago- vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos vendrían a ser otro tejido. Les hago recordar. Los Plasma glóbulos, sanguíneo, Miss. ya, el plasma, ¿no? El plasma porque está conformado por plaquetas, ¿cierto? Y el tejido sanguíneo está formado ¿por qué? Por glóbulos, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué glóbulos? Glóbulos rojos. Bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otros glóbulos? ¿Solo los rojos serán? Los glóbulos blancos. Bien, excelente, ¿no? Entonces, el tejido sanguíneo está conformado por células, obviamente sanguíneas, ¿y cuáles son? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas que están formando el plasma, ¿no? También que está dentro de la sangre. Entonces, si se dan cuenta, en algo tan sencillo, nosotros podemos identificar un tejido. ¿Qué más? La piel, básicamente, que nosotros tenemos es otro tejido. En este caso, la piel es un tejido que se llama epitelial. Bien.
Por ejemplo, las chicas más que todo que nos preocupamos porque, ay, tengo mi rollito por acá, mi rollito por allá. ¿Qué tejido será? ¿Qué tejido será ese rollito que tenemos por ahí en nuestro organismo? ¿Alguien sabe? La mayoría seguramente lo conoce por un nombre Las más común. glándulas, ¿Cómo? las glándulas sudoríparas. Ya, bien, las glándulas sudoríparas forman parte del tejido, también del tejido epitelial. No lo vamos a discutir, porque sí es cierto. Pero bien, forma parte, no es exactamente el tejido. ¿Qué más tenemos? El rollito que nosotros le llamamos, ¿no? Usualmente, ¿cómo le llamamos? Grasa, La ¿no? grasa. Es el término común, ¿cierto? Que todo el mundo lo conoce, es la grasa. Pero ojo, este tiene un nombre técnico cuando nosotros hablamos de tejidos. Cuando hablamos de tejidos, el nombre técnico para la grasa, para el rollito que tenemos, es el tejido adiposo. Ese es de esa manera nosotros vamos a conocer de manera técnica, básicamente, al rollito que tenemos por ahí, que nos sale por acá, por los brazos, por el abdomen, ¿no? Que está cubriendo a qué tejido. ¿Alguien sabe a qué tejido está cubriendo el tejido adiposo? No, mis, no sé. Bien. Hay un tejido que es de soporte, básicamente, que formando básicamente todo nuestro cuerpo humano. Es nada más y nada menos que el tejido muscular. ¿Ven? El tejido muscular. ¿En algún momento ustedes han visto su tejido muscular? Raro, bien raro que lo hayan visto, porque eso sí hay que cortar capas. Hay que cortar capas de la piel, que es el tejido epitelial. Hay que ir cortando capas para poder llegar a nuestro tejido muscular. Entonces sí es un poco difícil llegar a él. Pero este tejido muscular, este tejido de soporte básicamente para nuestro organismo, el cual el tejido adiposo está por ahí cuidando, ¿no? Está protegiéndolo hasta cierto punto. Ojo, nosotros es normal tener tejido adiposo, es normal tenerlo, pero en exceso ya no, ¿no? Es por eso que hay la mayoría de gente que de repente es bastante esbelta, ¿no? No quiere decir que no tenga tejido adiposo, pero tiene una cantidad controlada, ¿no? Una cantidad necesaria para su organismo. Ya los que tenemos por ahí el rollito que nos está saliendo, ¿no? Ese ya es un exceso de tejido adiposo, ¿bien? Pero lo tenemos, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque está protegiendo a nuestro tejido, ¿qué? Muscular, que está más adentro, ¿bien? ¿Y quién vendría a ser el soporte completo de nuestro tejido muscular? ¿Tienen alguna idea? La piel. La piel cubre el tejido muscular. Pero ¿quién está internamente del tejido muscular dándole el soporte para yo poder pararme, para poder sentarme? Los huesos. Los huesos, ¿no? Excelente. Los huesos, ¿qué vendría a ser? Tejido que, ¿alguien se acuerda cómo le llaman a ese tejido? No, mis, no me acuerdo. Tejido óseo. Así se le llama. De manera técnica, tejido óseo. A los huesos, nosotros lo conocemos de manera muy coloquial, ¿cierto? De manera muy común. Los huesos, tejido óseo. Los músculos, tejido muscular. La piel, tejido epitelial. El rollito por ahí, la grasa, tejido adiposo. La sangre, tejido sanguíneo. Poco a poco, si se dan cuenta, todo nuestro cuerpo en sí está formado por tejidos, ¿bien? Está formado por tejidos. Ahora, nuestros órganos también estarán formados por tejidos. ¿Qué creen? ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Sí, profesor. Excelente, ¿no? Sí. Por ejemplo, nuestro corazón, ¿cuál será el tejido que abunda en nuestro corazón? ¿Tienen alguna idea? Tejido sanguíneo. Muscular. Muscular, exacto. Porque el corazón dicen que es un músculo. Y no solo dicen, en algún momento lo han sacado y lo han comprobado. Entonces, el corazón básicamente está formado de tejido muscular. Que por ahí pase a tejido sanguíneo,
Sí, sí pasa tejido sanguíneo. Profesora, Pero pero el corazón no es hueso. no, muscular, muscular. Ah, ya. Muscular, sí, muscular, exacto. Por eso no, obvio, no es hueso, no tiene hueso, no tiene cartílagos tampoco, pero tiene músculos, o sea, es muscular, tejido muscular. Ahora, nuestro estómago tiene otro tipo de tejido, por ejemplo, nuestro hígado también tiene otro tipo de tejido, nuestros pulmones también tienen otro tipo de tejido. Particularmente el hígado, los pulmones, el estómago suelen compartir el mismo tejido que se llama conjuntivo. Bien, entonces habiendo hecho más o menos una retrospectiva de qué tejidos nosotros tenemos, de qué estamos conformados básicamente, vamos ahorita así a ver qué tejidos hay. Bien, excelente chicas por su participación, se nota que están activas. Bien, vamos. Hablemos de los tejidos. Los tejidos son un conjunto de ¿qué? De células que tienen la misma estructura y cumplen la misma función. Es decir, yo, por ejemplo, soy una célula sanguínea, por ejemplo, un glóbulo rojo, y veo por allá a lo lejos otro glóbulo rojo y le digo, hola, ¿qué tal, glóbulo rojo? Yo también hago lo mismo que tú. Hay que reunirnos, no podemos estar separados, tenemos que estar juntos, ¿para qué? Para formar el tejido sanguíneo. Por ahí ya nos encontramos con el glóbulo blanco y le decimos, hola, glóbulo blanco, ven, tú eres para acá. No puedes unirte con esa otra célula porque no va a encajar, no van a ser complementarias. Es como cuando tú armas un rompecabezas y hasta cierto punto la mayoría de piezas tienen que encajar, ¿cierto? Entonces, para que puedan armarse, si no, difícilmente van a lograr encajar como tal. Bien, los tejidos son más o menos igual. Bien, vamos. Ahora, nosotros vamos a tener tejidos animales y vegetales. Nosotros, ¿en qué nos encontraremos? ¿Tejidos vegetales o animales? Animales. Excelente. ¿Por qué? Porque no somos plantas, ¿cierto? No somos plantas. ¿Pertenecemos a qué reino? Al reino animal. Bien, entonces como pertenecemos al reino animal, somos o tenemos tejidos animales. Bien. Entonces vamos a hablar ahora sí, primero, ¿de quién? De los tejidos vegetales, que son los más pequeños, son menos tejidos. ¿Y por qué es importante también conocerlos, no? Todos en algún momento hemos tenido una planta en nuestra casa, ¿cierto? Hemos tenido, y si no la tenemos, la podemos llegar a tener en algún momento, y si no, hemos visto un montón por la calle, ¿no? Entonces, estas plantas, estos vegetales van a estar formados ¿de qué? De tejido meristemático. Ahora, ¿de qué se encarga este tejido meristemático en las plantas? Ese tejido meristemático es el responsable básicamente de qué? Del crecimiento de las plantas. Bien, no sé si, por ejemplo, ustedes habrán visto al maíz, ¿no? Al maíz se siembra, no sé exactamente mucho de la siembra o sí de la cosecha sí sé, creo que de la cosecha sabe la mayoría, ¿no? Pero de la siembra no sé mucho, pero puedo tener una idea, una noción del maíz que tú pones la semilla, ¿cierto? Y esta planta, ¿qué va a hacer? Va a crecer, ¿cierto? Y va a ser la famosa caña, esa que crece alto, con hojas largas, ¿cierto? Y que va a tener frutos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el fruto del maíz? El choclo. El choclo. Exacto, el choclo, ¿no? El famoso choclo. Por eso les digo que yo sé más de cosecha que de siembra. Eso suele pasar, ¿no? Pero sí, o sea, el tejido meristemático se va a basar, ¿cuál va a ser su trabajo de él básicamente? De que va a estar semilla, poco a poco va a ir captando los nutrientes y va a ir desarrollando este tejido meristemático para permitirle que crecer lo más alto posible y poder irraigar en este caso de qué? De nutrientes a las hojas que tiene este maíz, esta caña bastante larga, y también hasta su fruto, que en este caso es el choclo, ¿no? De eso se encarga este tejido meristemático, de darle altura básicamente a la planta.
Bien, todo lo que pueda crecer esa planta va a ser gracias a quién, a este tejido meristemático. Esa va a ser su función. Ahora, tenemos dos tipos de tejido. Tenemos dentro de los meristemáticos el primario y qué más, y el secundario también. Bien, esos ambos tejidos se van a encargar del crecimiento, tanto de carácter superior, o sea, en altura, como también de grosor. Bien, de cuán grueso puede ser. Bien, las plantas, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá sembró una palta, ¿no? También trajo la plantita chiquita y la plantó. Bien, la plantó, ya esta ha venido creciendo, obviamente era un tronquito bien finito, delgadito, crecía así alto, pero de pronto también iba creciendo ya de ancho, ¿no? Entonces ahí quienes estaban trabajando estos tejidos meristemáticos, ellos estaban trabajando ahí para que la palta pues sea grande, ¿no? Un tronco ancho y también alto para que pueda dar el fruto, ¿no? Bien, entonces hasta ahí vamos con los tejidos meristemáticos. Ahora, también tenemos que tejidos fundamentales, ¿bien? Estos tejidos fundamentales, básicamente, ¿de qué se tratan? O mejor dicho, cuál es su función, cuál es su trabajo, es la producción y el almacenamiento de alimentos. Es decir, las plantas se alimentan. ¿Qué Sí, creen? profesora. Sí, se Claro, alimenta. ¿cierto? Exacto, se alimentan. No es que ellas vayan a masticar como yo o como ustedes, ¿cierto? Ellas no mastican, lo que hacen es adquirir básicamente que los nutrientes que se puedan encontrar en la tierra, ¿cierto? Todos los nutrientes que se puedan encontrar en la tierra, la planta los va a absorber mediante sus raíces, ¿no? Entonces, esta planta, todos esos nutrientes que ella pueda almacenar, los va a tener ahí, mejor dicho, todos los nutrientes que ella pueda captar, los va a almacenar. ¿En qué tejido? En estos tejidos fundamentales. Bien, dentro de estos tejidos fundamentales vamos a encontrar a quiénes, al parénquima de reserva, al clorofílico, al acuífero y al aurífero. ¿Por qué? Porque la planta no solamente va a captar los nutrientes como tal, es decir, de repente el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, no necesariamente eso lo va a captar o solo eso, también va a captar agua como tal. Bien, y esta agua la va a tener ¿para qué? Para momentos en el que nosotros de repente nos olvidemos de regarla, ¿no? Entonces, no la vamos a regar todos los días, ¿cierto? Porque una, no tenemos tiempo, nos olvidamos de la pobre planta. Entonces, ella para eso ya está preparada, ¿no? Está preparada con estos tejidos, específicamente con qué tejido fundamental acuífero para captar el agua y guardarla y almacenarla para en el momento que tú te olvides de regarla, ella tenga de dónde captar agua. Bien, ¿qué más? Aurífero. También captará oxígeno del ambiente de la planta, ¿no? ¿Para qué? Para que ella pueda seguir transformándolo. Bien, ¿qué transforma la planta básicamente? ¿Qué nos da las plantas? ¿Alguien se acuerda qué nos dan las plantas? Oxígeno, profesora. Aparte de Oxígeno. oxígeno, alimentos. Exacto, oxígeno, nos va a brindar oxígeno. ¿Por qué? Porque ella va a captar el CO2 que se encuentra en el ambiente en su tejido fundamental aurífero, va a captar el aire, va a transformar este aire y solamente te va a botar ¿qué? Oxígeno. Bien, entonces eso de esa manera van trabajando los tejidos de la planta. No nos damos cuenta, pero ella en su interior va a poseer estos tejidos que van a ir desarrollando este tipo de funciones. ¿Qué más? Su alimento también lo va a ir guardando para que poco a poco, conforme ella lo requiera, se lo vaya distribuyendo y para que de esta manera pueda crecer. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos dos grupos de tejidos bastantes grandes, son dos grupos bastante grandes de tejidos que justamente viene desarrollando la planta. ¿Para qué? Para poder subsistir, ¿no? Bien, ahora sí, continuamos. Tejidos de sostén o mecánico. Estos tejidos de sostén básicamente van a ser ¿qué? Los que van a formar el esqueleto de la planta. Así como nosotros necesitamos un tejido óseo, ¿cierto? Para que mi cuerpo pueda tener, no sea como una gelatina o una mazamorra, ¿sí o no? Necesitamos un esqueleto. En este caso, la planta también necesita un tejido de sostén, un esqueleto, básicamente.
¿Y quién va a ser este esqueleto? Va a ser este tejido colénquima y esclerénquima. Ambos van a formar justamente este tejido. ¿Para qué? Para que ella pueda estar con un soporte bastante estable. Bien, el colénquima, ¿de qué se va a tratar? Básicamente van a ser las células vivas que constantemente van a estar en desarrollo. Y el esclerénquima van a ser las células muertas o secas, básicamente, que van a estar acompañando a esta planta. Bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de esclerénquima, tenemos a la cáscara básicamente de la nuez, ¿cierto? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de agarrar, por ejemplo, las nueces, ¿cierto? Y se han dado cuenta que es bastante gruesa la capa que tienes como una madera seca, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, comido, o si no, por ejemplo, las pecanas, ¿no? Las pecanas también vienen cubiertas de una capa gruesa, como de madera, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta. ¿Alguno de ustedes ha comido así específicamente antes de lo que te puedan vender en el mercado? Miss, Así, el coco también. claro, por ejemplo, ¿no? El coco también, esa cosa blanca que nosotros comemos, El nuez. básicamente. Claro, nosotros, por ejemplo, comemos el fruto, esa capita blanca, ¿cierto? Del coco. Pero ¿qué lo está cubriendo? Lo está cubriendo una capita marrón, ¿cierto? Esa capita marrón vendría a ser el esclerénquima, porque se siente ya como una célula muerta, seca, que lo está cubriendo. Y también los pelitos que puede tener el coco, ¿bien? Entonces, si se dan cuenta, ahí tienen esclerénquima, que es esa película, esa telita marrón, y el colénquima, que vendría a ser la partecita blanca, ¿no? Porque esa es la que sigue en desarrollo. ¿Para qué? Para almacenar todavía esa agua que el coco tiene. Bien, excelente, chicas. Entonces vamos continuando. ¿Qué tenemos más? Tejido de transporte. ¿De qué se van a encargar estos tejidos? Básicamente, de poder transportar las sustancias que la planta vaya a captar hacia todas las partes de la planta. Es decir, que lleguen hasta la puntita de la hoja más alta que pueda tener esa planta. Hay árboles que, por ejemplo, tienen 10 metros, ¿no? Son altísimos y sus tejidos de transporte están súper desarrollados, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que hacer llegar desde la raíz, ojo, desde la raíz todo así hasta arriba, hasta la puntita de la última ramita de la hoja que está ahí colgando, hasta ahí tiene que llegar. De eso se va a encargar. Profesora, así tengan más de 20, 25, hasta 30 metros, igual llega hasta la última hoja. Igual tiene que llegar hasta la última hoja. De eso se encarga el tejido de transporte. El tejido de transporte va a hacer llegar. Ya cuando este tejido de transporte va dejando de funcionar, es que se empiezan a secar estas hojas. ¿No se han dado cuenta que hay hojas que ya se empiezan a secar y se caen, ¿cierto? Es porque este tejido de transporte ya no está llegando con normalidad. Y ya no está llegando con normalidad, ¿por qué? Porque ya cumple un ciclo. Bien, van renovando las células. Entonces, como van renovando las células, mientras que este tejido, estas células de este tejido se van renovando, no le permiten llegar hasta la última hojita. Como no le permiten llegar hasta la última hojita se cansa de esperar sus nutrientes, se cansa de esperar lo que necesita y se va secando, se va muriendo hasta que se cae. ¿Por qué? Porque se murió. Bien, entonces ese Sí, es básico. ¿Cómo, oye, Blanca? momentos que tu planta está linda, tiene las hojas normales, bien verdecitas, y de repente se empiezan a caer todas las hojas. ¿Por qué? Claro, en este caso tenemos que evaluar en primer lugar el ciclo de la planta. ¿Por qué? Porque hay plantas que cumplen un ciclo donde renuevan todas sus hojas. Entonces, ahí, eso no quiere decir que la planta se esté muriendo. Al contrario, se está renovando. Ojo, hay que tener algo en cuenta. Nosotros tenemos en nuestra piel, toda nuestra piel está llenecita de células. No las vemos obviamente porque son microscópicas, pero a nosotros se nos cae piel todos los días, a cada rato, y no nos damos cuenta.
¿no? Lo mismo les pasa a las plantas, pero a las plantas nosotros sí lo vemos, ¿no? Sí logramos verlo. Entonces, todo cumple un ciclo. Las células, en este caso de esas hojas, ¿bien? Tienen un ciclo de vida. Así les lleguen nutrientes, ellas ya no van a seguir viviendo, se van a morir. ¿Por qué? Porque están renovando sus células constantemente. Después de eso, nuevamente vuelven a salir nuevas hojitas, ¿cierto? Entonces, al salir nuevas hojitas, básicamente le está nuevamente dando inicio a su nuevo ciclo. Bien, Erika, ¿me has levantado la mano? Miss, pero hay un, por ejemplo, yo por donde vivo, recién va a ser un mes ya, me puse a cosechar maíz. Ese día no me puse manga larga. Entonces no ha pasado, pero ni un día, bueno, 2 días ha sido casi, y la misma piel se ha comenzado a pelar de mis brazos. O Claro, sea, en este se ha caso, pelado. claro, en este caso, vamos por partes. Primero, nosotros renovamos de piel cada rato. Como ya les dije, las células van renovando cada día, cada hora, cada segundo van renovando. La célula que se muere, se cae y vuelve a salir otra, pero tú no lo ves, ¿no? A veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que se rascan y sale un polvito blanco, ¿cierto? ¿Por qué te rascas? ¿Qué te genera la picazón? La célula muerta que ya se quiere salir, porque la célula viva ya está viniendo a ocupar su lugar y está diciendo que la célula muerta está ahí ocupando su lugar. Te genera la picazón, tú te rascas, sale ese polvito blanco y no pasó nada, ¿cierto? Porque ya salieron las nuevas células y estaban ahí diciendo, ya, ¿qué hora sacas esas células muertas que no hay cuando se salga? Bien, ese es el proceso normal. Ojo, ese es el proceso natural que sucede a diario. Pero, ¿qué pasa cuando Erika se fue a solear prácticamente? Ella no se puso manga larga, se sometió al sol. El exceso de sol que impacta en nuestra piel suele secar a las células mucho más rápido. En primer lugar, las inflama. Bien, en primer lugar las inflama y es por eso que tu piel se enrojece y hasta te empieza a arder, ¿cierto? Pero posterior a ello, ¿qué va a pasar? Se van a secar y se van a secar muchísimo más rápido. ¿Por qué? Por el efecto de calor al cual ha estado sometido. Y es ahí donde solitas se van a secarse en conjunto ya te empiezas a sacar el pellejito, pues, ¿no? O se empieza a caer tu piel por sí sola, porque esas células ya se murieron y no te das cuenta que cuando tú estás por sacarte el pellejito te está picando, ¿cierto? Te quieres rascar también. ¿Por qué? Porque ya tiene que salir esa piel y las nuevas células tienen que venir a ocupar su espacio. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros vamos a la playa, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a la playa y nos quemamos, pero así, bronceados, ¿no? Rojitos. Lo mismo pasa, estas células están alteradas básicamente, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que se van a morir más rápido de lo normal y van a tender a salirse. Cuando tú empiezas a sudar más, por ejemplo, te va a empezar a caer el sudor y vas a empezar a pelarte sin que te des cuenta incluso, porque la transpiración ayuda bastante a limpiar justamente los poros y la piel. Bien, Erika, ¿querías consultar algo más? No, nada, Misia. Sí, bien. Entonces, esa es una de las respuestas que puede existir, ¿no? Nosotros renovamos de células constantemente. Es por eso que a veces, no sé si han escuchado, que te dicen que es bueno que dones por lo menos una vez al año sangre, ¿no? Por lo menos una vez en tu vida, sangre, que dones sangre. ¿Por qué? Porque estas células están en constante circulación, trabaja y trabaja, trabaja y trabajo, y es necesario que salga una parte para que tu tejido sanguíneo regenere nuevas células, nuevas, nuevecitas. Pero como tú nunca las sacas de tu organismo, siguen trabajando las mismas células, las mismas, las mismas, las mismas, las mismas, y puede haber una posibilidad, ¿no? De que en algún momento tengas alguna deficiencia de carácter natural, ¿no? Y estas células, como están cansadas, pues, ¿no? De tanto trabajar, no te rindan como debería ser, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú donas sangre? Te sacan pues una unidad de sangre, ¿no? Tus células sanguíneas van a decir, oye, nos está faltando la sangre que necesitamos.
tenemos que renovar y empiezan a reproducirse, a reproducirse, a reproducirse nuevas células. Estas células ya están nuevecitas, prácticamente con un récord cero de trabajo, ¿no? Entonces, es diferente siempre, por ejemplo, ¿no? Dense cuenta cuando ustedes de repente eran más jóvenes, yo particularmente me doy cuenta, ¿no? Cuando era más joven no tenía mucho sueño. Hoy por hoy ya tengo más sueño de lo que tenía antes, ¿no? Entonces, eso es porque es por el propio ciclo de la vida, ¿no? Llegamos a un punto en el que nos sentimos más cansados que antes. Lo mismo, igualito le pasa a nuestras células, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de donar sangre por lo menos una vez al año, o una vez en su vida, o una vez cada 2 años, cada 3 años, háganlo, no hay problema. No hay problema, o sea, no se asusten, no se alarmen. Hay muchas personas que dicen, no, yo no dono sangre porque me voy a quedar sin sangre. No, es mentira, no te vas a quedar sin sangre. Al contrario, vas a generar que tus células se renueven. Entonces, sí es válido que nosotros podamos donar por lo menos una vez o 2 veces al año sangre, o cada 2 años, o cada 3 años, ¿no? Para que nuestras células se puedan renovar. Bien, entonces, ¿tienen alguna otra consulta? Miss, una preguntita, a ver. Si por algún caso te accidentas, te cortas y botas sangre, ¿ahí renuevas células también? Ya, en este caso, sí renuevas, pero ojo, renuevas con lentitud. ¿Por qué? Porque estás teniendo un accidente, ¿no? Al momento que tú tienes accidente, estás perdiendo en exceso. Cuando tú donas, te sacan una cantidad, nada más. Te llenan la bolsa de una unidad de sangre y ahí queda, ya no te sacan más. Pero cuando tú tienes un accidente, está saliendo cualquier cantidad de sangre, o sea, incontrolable. Y al ser incontrolable, hasta que lo controlen, es difícil que la reproducción o la renovación celular sea rápida. Entonces se va a dar, la característica va a ser que va a ser lenta. Y al ser lenta y al estar también tus otras células, en este caso tus glóbulos blancos, intentando poder salvarte, más que todo porque a tu corazón le va a faltar sangre, a tu cerebro le va a faltar sangre, se van a centrar en esos puntos a poder irraigar más sangre, de tal modo que necesitas ahí una unidad de sangre. Por eso que cuando hay accidentes siempre dicen, hay algún donante, ¿cierto?, que pueda donarle sangre porque ya en este caso la hemorragia o la salida de sangre ha sido incontrolable. Entonces, aquí se podría decir que renovamos células, sí, pero no la cantidad que debería. ¿Por qué? Porque ha sido la salida incontrolable, ¿bien?, de sangre. Entonces, sí has renovado, pero una cantidad mínima, no la que debería, porque tus células se han preocupado en poder salvarte, en primer lugar, mantenerte con vida. En cambio, cuando tú donas, no te estás muriendo, solamente estás dando una parte nada más de tu sangre. Entonces, esa es la diferencia que va a existir entre un accidente y una donación de sangre como tal. ¿Bien? ¿Sí se entendió, Blanca? Sí, Miss, sí. Bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicas, que tenga? Bien, continuamos. Entonces estábamos con los tejidos de transporte de las plantas. Terminamos ahí. Ahora sí vamos. Siguiente, tenemos los tejidos protectores. ¿De qué se van a encargar estos tejidos protectores? Básicamente van a ser paredes gruesas que van a proteger zonas localizadas de las partes más internas y principales de la planta. Por ejemplo, cuando ustedes han visto los árboles bastante gruesos, de un tronco bastante grueso, ahí tenemos tejidos protectores que están protegiendo ¿a quién? De preferencia a la parte central, que es la que irraiga más hacia la raíz, ¿no? Entonces, ellos lo que tratan de buscar, o mejor dicho, cuál es su función de estos tejidos protectores, es proteger a la madre de la planta. ¿Quién es la madre, el origen, como el corazón, básicamente? ¿Qué se vendría a ser el corazón de la planta? La raíz, ¿bien? Porque si la raíz no recibe, no puede captar los nutrientes necesarios, se muere. Definitivamente se muere. ¿Tú puedes cortar una rama de un árbol? Sí, normal, lo cortas y no pasó nada, ¿cierto?
Cortas otra rama, igual no pasó nada. Le quitas una hoja, normal, no pasó nada. A tu caña le sacaste un choclo, normal, sigue viviendo tu planta, ¿cierto? Pero corta de la raíz, se muere. La planta se muere. Ahí literal se muere, ¿no? Puede que te hayas olvidado de echarle a tu planta agua una semana, por ejemplo, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? A la otra semana dice, uy, ¿verdad? No le eché agua. Vas y le echas agua y ella trata de vivir. Pero si tú cortaste su raíz, o sea, si por A o B motivos tú pasaste, por ejemplo, por tu macetero lo topaste y se salió la raíz de la tierra, ella ya no va a vivir, sí o sí se va a morir. Bien, entonces estos tejidos protectores se encargan justamente de que esta raíz esté bien protegida. Bien, Erika, te escuchamos. Miss, pero hay plantas que tú lo cortas, pero sigue viviendo. Nace otra plantita de abajo del mismo tronco, sigue naciendo. A veces hasta que cuando le cortas de la raíz. Y hay plantas que a veces lo pelas de raíz y luego tú al siguiente día te vas, lo plantas, sigue creciendo, crece. Por ejemplo, el sachaculantro, por ejemplo, el paico. Hay varias plantitas por acá por la selva. Claro, la mayoría de esas plantitas justamente que nos dice Erika suelen ser plantas que nosotros las conocemos como mala hierba, ¿cierto? Esas plantas son bastante fuertes, tienen esa característica. Tienen esa característica de ser muy, ¿cómo se le puede llamar? Muy fuertes y son muy, no recuerdo Reproductivas, pues. Claro, exacto, también, pues, esa es otra característica, porque ellas, así no tengan agua, no tengan nada, ellas nacen, como sea, nacen, ¿no? Entonces, sí hay características de plantas que son así, ¿no? Que como ni siquiera necesitan su tejido protector, pero ellas viven, ¿no? Entonces, estos tejidos básicamente se dan en todas las plantas, pero hay muchas que son más delicadas que otras, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los seres humanos, con los animales, igualito pasa, ¿no? Entonces, tiene razón Erika al decir, tú le cortas todo y ellas siguen saliendo, vuelven a salir, ya no hay raíz, tú ves que ya no hay nada, ya lo sacaste todo, ya desapareció, pero vuelve a salir, ¿no? Esa sí es una característica bastante clásica en realidad de estas plantas, ¿no? Que sí se da como una excepción a la regla, básicamente, ¿no? Siempre va a haber una excepción a la regla. ¿Por qué? Esto se da para la mayoría de plantas, para el 99.9%, pero va a haber un 0.01% que por ahí le va a sacar la vuelta a la naturaleza y a la realidad, ¿no? Entonces también se puede dar ese tipo de casos. Más bien, gracias Erika por hacernos ver y hacernos recordar, ¿no? Este tipo de ejemplos, este tipo de plantas que así no tengan las condiciones, ellas siguen de todas maneras existiendo. Bien, continuamos. Vamos, ahora sí entramos a los tejidos que animales. Bien, aquí se encuentran ya nuestros tejidos, justamente de los que iniciamos hablando. Tenemos al tejido epitelial, lo había dicho. ¿Quién es nuestro tejido epitelial? ¿Se acuerdan? La piel. La Excelente, piel, profesora, que cubre al sistema excelente, del organismo. excelente, ¿no? La piel. Tejido epitelial, la piel. Ahora, ¿solamente la encontraremos en la piel? No. También la encontramos en el interior de nuestros órganos. También lo vamos a tener presente. Bien. Ahora, ¿de qué se encarga? Cubre, dice, la parte interna y externa de los organismos. ¿Cuáles son sus funciones principales? La de protección y de secreción. ¿Por qué? Nuestra piel está protegiendo a todos nuestros tejidos internos, ¿cierto? Está protegiendo a mi músculo, a mi tejido adiposo, a mi hueso, a mis órganos, ¿cierto? Está protegiendo absolutamente todo. De secreción. ¿Por qué? Justamente su compañera por ahí nos decía, no me acuerdo quién fue, que habló de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, justamente, ¿cuál es su función? De poder expulsar nuestro sudor, ¿cierto? Nuestra transpiración. A este proceso de expulsar nuestro sudor se le llama secreción, a este proceso. Entonces, por eso se dice que el tejido epitelial
cumple la función ¿de qué? De protección, una, y de secreción, es decir, de sacar todo lo que ya dentro de nosotros ya no tiene espacio, ya no tiene por qué estar, va saliendo, va saliendo. ¿Qué pasa con nuestro sudor? No es nada más y nada menos que agua con sales minerales. Tú crees falsamente que cuando sudas estás botando grasa. La verdad es que del 100% que sale de sudor, el 10% es grasa, el 90% es agua y también sales minerales, ¿no? Entonces, no siempre el hecho de que yo haga ejercicio y sude, quiere decir que esté botando grasa, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre yo lo recalco, ¿no? Porque hay muchos, más que todo las chicas, ¿no? Decimos, ay, no, tengo que sudar porque cuando sudo boto grasa. Es mentira. Cuando sudas Gracias no mil por la... Cuando sudas no botas grasa al 100%, solamente el 10% será grasa. Y ni siquiera grasa como tal, sino son toxinas lo que tú estás botando. Es decir, lo que ya dentro perdón, de tu organismo ya no está sirviendo, se vienen a expulsar por acá. Y ese proceso de expulsión, como les vuelvo a repetir, el proceso de expulsión vendría a ser llamado secreción. Estamos sacando prácticamente toxinas, sales, agua que ya no tiene cabida en nuestro organismo internamente. Bien, entonces de eso se encarga Miss, nuestro. entonces, para bajar peso, ¿qué se tiene que hacer? Para bajar de peso hay dos opciones bastante sencillas y complejas a la vez. Una es tener una buena alimentación saludable. ¿Rica en qué? En vegetales, en frutas, en proteínas y también, ojo, también es necesario consumir carbohidratos, pero carbohidratos naturales. Porque la mayoría dice, uy, me han recetado, me han dicho que tengo que comer carbohidratos, se van a comer sus salchipapas, su salchipollo, pollo a la brasa, su hamburguesa. No. Los carbohidratos naturales, ¿cuáles son? Los dulces que están en las frutas son carbohidratos. Las frutas, el sabor dulce que le da a la fruta es un carbohidrato. Cada vez que tú comas una fruta, por ejemplo, el plátano es un carbohidrato. ¿Qué más? Tenemos en la manzana, tenemos dulce, ¿cierto? Cuando es dulce, tenemos ahí otro carbohidrato. En este caso, ese dulce se llama fructosa. Ya es un carbohidrato que tú te estás ingiriendo. ¿Qué más? Por ejemplo, comes piña, es dulce. También tienes ahí un carbohidrato. Entonces, esos son carbohidratos naturales, ¿no? Tienes que consumir grasas naturales, por ejemplo, la palta, la aceituna. Son grasas naturales, son grasas que tú puedes sintetizar y puedes lograr expulsar de tu organismo. Pero si tú te comes tu pollo frito con tus papas fritas, esa grasa es bastante difícil de poder eliminarla de tu organismo. ¿Y qué hace? Solamente se almacena. ¿Se almacena en qué? En grasa, pues en ese tejido adiposo que ya está en exceso. Y el otro punto que también se considera importante dentro para bajar de peso es el ejercicio, ¿no? Eso sí es vital, ¿no? Pero aún así se considera que el ejercicio es 20% y la alimentación es el 80%. Por ejemplo, si nosotros podemos tratar de evitar consumir el azúcar como tal, normal. Eso te ayuda a bajar bastante de peso, no te das cuenta, pero bajas así de rápido. ¿Qué más? El pan, las harinas, que el quequito, el panqueque, la tostada, por más que sea tostada integral, igual sigue siendo harina. Entonces no es recomendable. Lo recomendable es comer frutas, verduras. Si tienes, por ejemplo, hambre, come papa. La papa es un carbohidrato, ¿no? Y te llena más. ¿Qué más puedes comer? Camote también, por ejemplo, ¿no? Yuca, ¿no? Eso también puedes comer. De preferencia fríos. ¿Por qué? Porque fríos ya el carbohidrato es mucho más pequeño y lo que hace es saciarte y más adquieres que eliminas incluso el almidón que vendría a ser su carbohidrato de la papa como tal y estás adquiriendo un nutriente.
¿no? Entonces, eso es lo recomendable. Consumir papas frías, sancochadas, ojo, sancochadas. ¿Qué más? Camotes, yucas. De desayuno puedes comer tus camotes con tu ensalada de lechuga, de tomate, pepinillo, por ejemplo, y tu jugo de papaya o tu jugo de piña, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso se recomienda consumir las frutas no necesariamente licuadas, sino enteras, ¿no? Solamente pelar la papaya en cuadritos y te la vas comiendo, en cuadrados, nada más, sin necesidad de licuarlo. Lo mismo con la piña, también, ¿no? Esa piña golden, por ejemplo, igual, del mismo modo, ¿no? Entonces, todo eso influye a que tu organismo vaya regenerando tus células asociadas a qué? A una buena alimentación. Y las grasas se van depurando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y otra que ya no las estás cargando tampoco, porque ya dejaste de comer las grasitas, las harinas, los dulces, ¿no? Que son lo que te va a engordar. Esa es la recomendación, chicos. Evitar que las frituras, las harinas, comer frutas, comer verduras, comer tubérculos, comer legumbres, comer carnes, tomar bastante agua y también hacer deporte. El hecho de que tú quieras bajar de peso no quiere decir que dejes de comer, solamente dejar de comer lo que nos hace daño y comer más lo que es saludable. Esa es la recomendación, ¿no? Ahora, el exceso de sudor puede generar que tú te deshidrates más que otra cosa y finalmente te puedes descompensar. Entonces, no es muy recomendable sudar demasiado tampoco porque te puedes descompensar, ¿no? Te puedes deshidratar. Y si no tienes la cantidad necesaria de agua, es decir, nunca has tomado agua y sudas demasiado, te vas a deshidratar y te puedes descompensar. En cambio, si tú sudas y paralelo estás tomando agua, entonces mantienes un equilibrio y no hay problema. Entonces, chicos, esa es la recomendación, bien clásica, ¿no? Ahora hay chicos que hacen trabajo, por ejemplo, fuerte. Genial, no necesitas ni siquiera ir al gimnasio o hacer ejercicio porque ya lo estás haciendo en tu trabajo, ¿no? Entonces ahí tienen un 2 por 1 prácticamente. Encima que ganan su dinero, están haciendo ejercicio también, ¿no? Y en lo más que se pueda, tratar de caminar, mantenernos siempre en actividad. Eso es lo que nos va a ayudar bastante para mantenernos saludables. Esa es la idea. Bien, bien chicos, entonces ya me estoy quedando sin tiempo. Me están quedando solamente 4 minutos. No sé si tienen alguna otra consulta y ya continuaríamos desde la otra semana con tejidos animales. ¿Tienen alguna otra consulta? No, Miss, creo que no. No, Miss. No, Bien. Miss. Entonces, vamos. Con mis perritos están que se pelean. Bien, continuamos entonces. Hasta donde nos dé el tiempo. Ahora vamos a hablar del tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo cumple una función de ¿qué? De conexión y sostén de los demás tejidos y órganos, formando ¿qué? Tendones, ligamentos que van a estar uniendo básicamente. Y acá vamos a tener la clasificación de este tejido conjuntivo. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? Al tejido adiposo. ¿A quién más? Al tejido cartilaginoso. ¿A quién más? Al tejido fibroso, óseo y sanguíneo. ¿Bien? Aquí vamos a encontrar al tejido, mejor dicho, estos 5 tejidos los vamos a encontrar dentro de este tejido grande que vendría a ser el tejido conjuntivo. Ejemplos de tejido adiposo, ya lo hemos hablado, es la grasita que tenemos nosotros en nuestro organismo, ¿cierto? A la próxima que ustedes les pregunten, ¿qué es esto que tienes aquí? Y te agarran por acá, es mi tejido adiposo, ¿no? Entonces ya le vas a hablar con propiedad a las personas, ¿no? Les vas a hablar con palabras más técnicas. Ahora, el tejido adiposo, ¿cuál es una de sus funciones? Cumple la función de protección también, porque aunque parezca mentira, la cantidad normal que tú puedas tener de tejido adiposo está sirviendo para proteger tu corazón en primer lugar, que es un órgano bastante vital. ¿Qué más? Está también protegiendo por ahí a tu hígado para que no se golpee con las costillas. ¿Qué más? Está protegiendo a tu estómago, tus intestinos. Aunque parezca mentira, él está por ahí para amortiguar cualquier golpe que pueda existir. Bien, pero ojo, eso solo es en las cantidades correctas. En exceso ya la vemos, pues, ¿no? De manera externa. Bien.
¿Qué más tenemos? Al tejido cartilaginoso. ¿Dónde encontramos tejido cartilaginoso? ¿Dónde creen que vamos a tener cartílagos? En el, Tejido cartilaginoso lo encontramos básicamente ¿dónde? En todas las articulaciones. Por ejemplo, en la muñeca, ¿no? En ese movimiento que entonces así, acá en medio, se encuentra ¿qué? Cartílago. Entre cada uno de nuestros falanges, ¿no? En cada uno de nuestros metacarpos se va a encontrar ¿quién? Cartílago. Bien. En nuestros pies, ¿no? En el pie, uniendo a qué? Uniendo la pierna, también en la rodilla, en el codo, en la mayoría de uniones de nuestros huesos vamos a encontrar cartílago. Bien, porque si tuviéramos hueso con hueso, nos dolería demasiado. El cartílago es el único que puede resistir a este tipo de movimientos. Bien, bien chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya vamos, la otra semana retomamos desde aquí prácticamente, desde el tejido conjuntivo para seguir hablando de cada uno de los tejidos, cuáles son sus funciones, cuáles, más allá de las funciones, de qué están formados también, cuáles son las células que lo conforman, ¿no? Y para qué nos sirve, ¿no? Para qué nos sirve y cómo también nosotros podemos cuidarlo y alimentarlo, ¿no? Para que ellos sigan cumpliendo su función como tiene que ser. Y pues que nos den muchísimos años más, ¿no? Bien, chicos, ahí nos quedamos. Espero que la clase haya sido bastante clara para ustedes.